Buenas tardes. A continuación vamos a hacer la entrega del proyecto final para redes neuronales. Nuestro proyecto es aplicación de redes neuronales para la clasificación en 3 niveles de la posible hospitalización de personas con riesgo de diabetes. Nuestro grupo está conformado por Luz Eduardo García Tiria, Johan Triviño, Andrés Ardila y quien habla, Jenny Gamboa. El profesor a quien hacemos la entrega es Álvaro Montenegro y nos encontramos en el periodo 2021-2. Acá tenemos un planteamiento del problema. Para nuestro proyecto es cómo por medio de una red neuronal se podría determinar si una persona requiere o no ser hospitalizada en un rango de tiempo menor o mayor a 30 días. A continuación tenemos la descripción de nuestro dataset, las variables cualitativas, 39 variables cuantitativas, 11, la cantidad de registros, 101.766, nuestra variable objetivos readmitidos y las categorías mayor a 30, menor a 30 y no requiere hospitalización. Listo. En cuanto al preprocesamiento de los datos, hicimos un organigrama, un diagrama de flujo para hacer este paso. Primero, pues el conocimiento y entendimiento del dataset. Realizamos unos gráficos univariados y bivariados de cada una de las variables. Eliminación de variables no relevantes. Análisis de la correlación. Tratamiento de valores atípicos. Imputación de valores nulos. Recategorización de las variables categóricas y estandarización y codificación de las variables. Esto en cuanto al preprocesamiento de los datos. Luego de este preprocesamiento, pues en la descripción del dataset nos quedaron con respecto a la fuente original, que las variables predictoras fueron 121, la variable objetivo pues una que es la de readmitidos, la cantidad de registros pues se mantuvo que es 101.766 y pues como les decía la variable objetivo que nosotros escogimos es readmitidos. En cuanto a los tamaños de los tres conjuntos, el conjunto de entrenamiento, que es el 80% del total de los valores, lo cogimos el 80% para entrenamiento, que fueron 65.129 datos, y 20% de validación, que fueron 16.282. En cuanto al conjunto de pruebas, dado pues la magnitud de nuestro dataset, escogimos el 20% de los datos. Bueno, como la arquitectura de RNA, escogemos un perceptrón multicapa, cuya capa de entrada tenía 121 neuronas, que son el equivalente a las variables de nuestro dataset. Como capas intermedias, hicimos capas ocultas, 4 capas ocultas, la primera capa con 6.500 neuronas, la segunda con 4.025, la tercera con 2.000 neuronas, y la tercera con 875 neuronas. Para estas capas ocultas utilizamos la función de activación REL. Las capas de salida son las 3 categorías de nuestra dataset, por eso son 3 neuronas, que serían igual a 30, mayor a 30, menor a 30 días de hospitalización, y función de activación son más, porque que esta es la función de activación para las variables categóricas. Para los ajustes de hiperparámetros hicimos varios modelos, como principalmente pues nosotros tuvimos en cuenta que hiperparámetros, el tamaño del lote, las épocas, el modo de iniciación, las neuronas de las neurons significa las capas ocultas, la tasa de aprendizaje, el momento, y la función de activación y el tipo de regularización dropout rate. Entonces, si podemos ver, ahí vemos un modelo de búsqueda en grilla con un modelo de 2 capas ocultas y una búsqueda en grilla con un modelo de 4 capas ocultas.
Si se puede ver, digamos, para el modelo de 2 capas ocultas, tuvimos en cuenta varios hiperparámetros hasta que llegamos a, pues los resultados no nos arrojaron muy buenos resultados, por eso decidimos agregar más capas. Y agregamos esta búsqueda en grilla con los hiperparámetros que podemos ver en pantalla. Listo. Después de haber hecho todos estos modelados, llegamos a una conclusión de los hiperparámetros seleccionados. La mejor tipos de hiperparámetros para nuestro NLP fue un tamaño de lote de 50, las épocas de 30, un modo de iniciación de los pesos del cloruro de uniforme, 4 capas ocultas con la arquitectura propuesta 6500, 4025, 2875. Esta capa oculta con una función de activación ReLU, la tasa de aprendizaje el 0.001 para el descenso del gradiente, una regularización del 0.1, el 10% de la regularización, el momento del 0.2 y como optimizador la función Adam. Listo. Como resultados obtenidos para nuestra red neuronal propuesta y con los hiperparámetros anteriormente mencionados, se obtuvieron los siguientes resultados. En los datos de entrenamiento se puede observar que el modelo se comportó bastante bien, con una precisión superior al 85% para las 3 categorías, un recall superior al 80% para la categoría no, para la categoría mayor a 30 y de 74% para la categoría menor a 30. Y en los datos de prueba podemos observar que el modelo no obtuvo la misma precisión y el mismo recall que se tuvo en los datos de entrenamiento, donde se puede observar que hay un posible sobreajuste del modelo, ya que este fue capaz de aumentar su precisión y su recall con los datos de entrenamiento, pero con los datos de prueba, datos que nunca había visto, no presentó una respuesta adecuada. También podemos ver la matriz de confusión acorde a las métricas que se ven. También de aclarar que en los datos de entrenamiento para todo el modelo se tuvo una exactitud del 87%, pero en los datos de prueba la exactitud tan solo fue del 52%. Como conclusiones de nuestro proyecto, tenemos que al aumentar las capas y neuronas, el aumento de capas y neuronas es directamente proporcional al aumento de las métricas para el caso de estudio. Aquí pudimos observar de que cuando hicimos la búsqueda en grilla con solo 2 capas ocultas y las neuronas no superaban las 1000 neuronas, el modelo se comportaba muy mal. Ya cuando pasamos a poner 4 capas ocultas y a colocar una cantidad de neuronas bastante considerable, el modelo ya tendía a mejorar un poquito más en datos de entrenamiento y también subió la métrica en datos de prueba. Listo. Se realizaron diversas pruebas con variaciones de capas, épocas y neuronas en cada uno de los ordenadores de los participantes del proyecto. Sin embargo, se concluyó que dado la volumetría del dataset, el coste computacional es muy elevado al aumentar dichos parámetros. Bueno, acá inicialmente pues teníamos que se nos estaba demorando mucho el preprocesamiento de los datos de la red neuronal, entonces nos dividimos, por así decirlo, la partición de la búsqueda en grilla para bajar el coste, pero igual seguía siendo muy elevado. Acá también es de aclarar, otra conclusión es que al aumentar las neuronas se observó un sobreajuste de la red. Esto lo pudimos ver en las métricas que se veían, de que en los datos de prueba la métrica se comportaba muy alejada de la métrica que nos había dado en los datos de entrenamiento, lo que es evidencia clara de que había un sobreajuste en la red. Muchas gracias.